Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy hablaremos sobre el conflicto en áreas de Nagualá. Recordemos lo que pasó y lo que justamente derivaba las declaraciones que las autoridades emitían en relación al control en este lugar. Es el tema que hoy nos convoca. Funeral con honores para el oficial fallecido el viernes en un ataque armado contra las fuerzas de seguridad de Guatemala. El ataúd con el cuerpo de Mauricio Canagüí, de 34 años, fue velado el sábado en la sede de la policía de la capital. El agente fue la única víctima mortal de la emboscada ocurrida en un poblado indígena en el municipio de Nagualá, que dejó otros 19 heridos. Basta ya de que sigan habiendo pérdidas humanas y sobre todo causando familias enlutadas a nivel de nuestro país. Más de 6.500 policías, soldados y fiscales fueron atacados a tiros cuando se disponían a ejecutar 65 allanamientos a viviendas y 4 capturas por la investigación del asesinato en diciembre de 13 personas debido a un muy antiguo conflicto de tierras. Lograr que este hecho no quede en la impunidad. El pasado 20 de diciembre, el presidente Alejandro Yamatei decretó por un mes el estado de sitio en Nagualá y en el poblado vecino de Santa Catarina, Ixtahuacán, después de hechos en los que murieron 3 niños y un uniformado. Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, del departamento de Solalá, mantienen un conflicto de más de 100 años por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, una disputa que ha generado varios episodios de violencia. Jorge La Guardia, que tiene información para nosotros en relación a este conflicto. Jorge, ¿qué hay de nuevo? Gracias, Ricardo, es un gusto poder acompañarte y bueno, con este tema muy importante también de actualidad en nuestro país, compartimos ya con ustedes en pantalla la información respecto a este conflicto territorial en Nagualá, Sololá, y es que policías y familiares despidieron con honras fúnebres a un oficial fallecido este recién pasado viernes en un ataque armado contra las fuerzas de seguridad que dejó a otros 19 oficiales heridos en Nagualá. El 7 de enero de 2022, más de 6.500 policías, soldados y fiscales fueron atacados a tiros cuando se disponían a ejecutar 65 allanamientos a viviendas y 4 capturas también pendientes de realizarse. Las acciones se dieron por la investigación del asesinato en diciembre de 13 personas en el marco del histórico conflicto de tierras entre Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Información obviamente que ya todos los guatemaltecos conocemos. Para entrar en contexto, Ricardo, pero el análisis es lo más importante, así que regreso contigo. Muchísimas gracias y saludo a Mario Itzep, él es del Observatorio Indígena y hablaremos de este tema esta mañana para poder desarrollar todas las aristas y las derivaciones. Buenos días, gracias por acompañarnos. Tus primeras consideraciones para este origen del conflicto en estas áreas. Bueno, el conflicto que se origina en Nagualá y Santa Catarina y Ixtahuacán es un conflicto que data más de 150 años, es decir, que aproximadamente 200 años, desde justo Primo Barrios, cuando fue decretado. Pero aquí hay 2 elementos fundamentales que provoca que este conflicto ha llegado a otro tono. En primer lugar es que, según historias, este conflicto es que el Estado, en este caso el gobierno, decreta y se crea el municipio, la IGN, traza un mapa sin la consulta, sin la participación de las comunidades. Estamos hablando ya hace años. Y esto realmente hay sectores, por lo que ocurrió y que vimos las masacres que han ocurrido, los asesinatos y lo que ha pasado últimamente con la Policía Nacional Civil, esto ha pasado a otro. Es decir, yo siempre me pregunto es que ¿quién financia las armas? Primero son armas de alto calibre, solamente lo usa el ejército de Guatemala, ¿verdad? Habría que preguntar si el ejército tiene un control de estas armas que se están usando en la región. Y segundo, quienes hemos visto en las noticias, quienes la usan también es el narcotráfico. Entonces la pregunta es, ¿quién está financiando estas armas? Yo sí quisiera como pensar y realmente dejar con claridad que este conflicto, digamos que tiene un origen, ¿sí?, del Estado, de los gobiernos, y que tiene implícita la participación del IGN en hacer un mapa en la que no es correcto, ¿verdad? Habría que corregir esa parte. Entonces, creo yo que este conflicto no es un conflicto entre los pueblos indígenas. O sea, me parece a mí que no es un conflicto
entre los pueblos originarios, sino este es un conflicto que origina el Estado, es decir, el Estado y los gobiernos han provocado este conflicto históricamente. ¿Y cómo ha visto la instalación de las mesas de diálogo? ¿Cree que tienen la efectividad necesaria cuando se dan este tipo de conflictos y hay que tratar justamente de acercar a las partes para llegar a un punto intermedio? Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales. La primera es que en los gobiernos anteriores han intentado instalar mesas de diálogos, incluso algunos acuerdos gubernativos, ¿no? Y nunca se ha podido resolver. Y con esta comisión que tiene el gobierno en este momento, tampoco han podido resolver. Entonces, creo que esto se debe ir hacia una búsqueda de una solución definitiva. Yo creo, mi humilde opinión, pienso que la solución podría darse con una participación de los pueblos. Yo creo que el gobierno puede generar, aquí puede suceder, o se hace una consulta, ¿no? A los pueblos para definir el límite definitivo, ¿sí? Porque aquí el problema es el límite, ¿okay? Se justifica que es el límite. Entonces, ¿por qué no resolvemos, verdad? ¿Por qué no el gobierno resuelva definitivamente ese límite? ¿Cómo lo va a resolver? El Congreso de la República tendrá que decretar, ¿verdad? A mi juicio, ¿verdad? Porque es de alto nivel, el Congreso debería entonces decretar, porque si lo hace un acuerdo gubernativo, llega otro gobierno, recordemos que en Nagualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Sololá son municipios altamente empadronados, y ahí ellos colocan, ¿verdad? 1 o 2 diputados. Entonces yo creo que un primer criterio podría ser entonces la solución definitiva del conflicto, debería ser a través de un decreto en donde queda definitivamente, pero con la consulta de la población. O sea, habría que hacer un proceso de participación de los dos pueblos. El problema es que si no participa la población en este proceso, automáticamente no va a ser efectivo, ¿verdad? No va a ser efectivo. Y el Congreso no puede decretar una ley en función del mapa del IGN, ¿ya? Es decir, que se debe hacer un mapa de nuevamente límite a partir de un consenso de consulta de los pueblos, pero eso tiene que garantizar el Estado. Y para hacer una consulta tiene que llevar un proceso de participación. Entonces, esa mesa técnica a mí me parece que ha perdido el sentido, me parece a mí que ahí no está funcionando. Muchísimas gracias y por supuesto hay que comentar que hay muchos puntos relevantes que tocar. No se pierdan las 3 ediciones de Noticiero Guatevisión a partir de la 1 a las 6 y a las 9 de la noche, donde tendremos el análisis completo de la situación que se está viviendo en esta región del país.